Volvemos con más Miradas de Radio. 37 minutos pasaron de las 11 de la mañana, 25 grados hace en estos momentos en la ciudad de Bahía Blanca. Decimos rápido el WhatsApp de la radio, 291 40 71 338, a donde se pueden comunicar con nosotros. Repetimos, 291 40 71 338. Pasamos a la siguiente nota. Está en comunicación telefónica con nosotros Mariana Álvarez Zampelli, quien es de la Superintendencia de Políticas de Género. Buen día, Mariana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, queríamos hablar con usted acerca de este evento que se va a realizar hoy en la UNS, en la Casa de la Cultura, ahí en Avenida Alem al 925, que nos comentes un poco acerca de este evento. Bueno, nos han invitado a participar de este evento que es Mujeres y UNS, que es Conocimiento en Movimiento, tiene como subtítulo, digamos, como eje principal. La Universidad del Sur, desde el área de Cultura y Extensión Universitaria, vienen generando estos espacios, digamos, con la participación de mujeres que venimos trabajando con diferentes enfoques, digamos, y en esta ocasión estamos trabajando el tema de políticas de género y protocolos en violencia de género, y ese es el motivo por el cual he sido convocada para trabajar junto, digamos, con Virginia Linares y con Pamela Tolosa en este encuentro que se va a realizar hoy a las 18 horas en la Casa de la Cultura de la Universidad del Sur. Buen día, Mariana, te saluda Mauro Senesi, mi nombre. Te hago una pregunta. ¿Esta actividad se va a poder seguir o transmitir vía internet, me imagino? Tengo entendido que la Universidad del Sur transmite esta actividad, que además, digamos, tiene una participación artística por parte de Camila Elena y Mariana Ortiz, así que bueno, se va a hacer al aire libre, era con inscripción previa, obviamente, para cumplir, digamos, con los protocolos de distanciamiento. Así que sí, lo que he visto en los otros encuentros es que hay una inscripción previa, pero hay una transmisión también durante el evento. Bueno, invitamos a todas las personas que estén interesadas en seguirlo. No sé si ahí, Joaquín, podés tener la dirección de donde se podrá seguir el evento en vivo, pero bueno. Lo buscamos. Y preguntarte entonces, ¿cómo ha sido la situación mencionabas la palabra de los protocolos? Hubo un caso razonante donde se ha mostrado alguna falla del Estado en recibir este tipo de denuncias o estas problemáticas. ¿Han cambiado luego del caso me refiero a la chica Úrsula? ¿O cómo han mejorado esta situación? La toma de las denuncias en la comisaría de la mujer, ¿hay capacitación a los planteles, al cuerpo policial en estos casos? Nuevos dispositivos hay también, o más. Más que interesante la pregunta que llevas adelante, porque bueno, hay casos, digamos, que resuenan, son llamados de atención respecto a cómo se proceden. De alguna manera también nos lleva a reflexionar sobre la existencia de los protocolos y la forma en la que los protocolos se establecen. Un protocolo es, digamos, como determinados pasos que llevados adelante garantizan de alguna manera un proceder específico. Los protocolos de actuación, y un poco este es el enfoque que queremos darle, digamos, a la charla de hoy, que además es participativa porque nos gustan los espacios participativos y no unidireccionales, tiene que ver con que existen diferentes protocolos en diferentes instituciones, y ese protocolo también tiene que ver con tratar de garantizar un correcto proceder. Ahora, ¿cuál es la problemática, cuál es la característica propia de la problemática de violencia por razones de género o violencia de género, violencia intrafamiliar, abuso sexual, maltrato infantil y demás? Es que cuando uno pone en funcionamiento un protocolo de actuación, también tiene que ver las características propias de la trayectoria de vida de la persona que realiza y lleva adelante la denuncia. Llevar adelante un protocolo de actuación no es fácil, no es un trabajo fácil, porque aparte implica también tomar conocimiento de cuál es esa vulnerabilidad que esa persona está vivenciando. Es una temática muy sensible, porque aparte estamos hablando de personas que van a contarle a otra que no conocen qué es lo que le está pasando dentro de su casa, porque la problemática de violencia intrafamiliar o de violencia de género tiene una particularidad, que es una problemática intramuros, ¿no? Sí. Entonces muchas personas no tienen voz, que eso es un poco, digamos, la enorme preocupación, porque una persona que radica una denuncia es una persona que ya pone en conocimiento al Estado de la vulneración de un derecho, pero hay muchas personas que no tienen voz y que aún no pueden acceder a la justicia.
Esto implica además, que esta específicamente mi rol y por el que voy a hablar esta tarde, que tiene que ver con la formación policial. La policía, cualquier fuerza de seguridad o cualquier institución que tenga competencia en esta temática debe necesariamente saber de qué manera articular de manera interinstitucional para que la persona que está sufriendo violencia pueda transitar lo que se denomina la ruta crítica desde un puente que comunique una institución con otra. ¿Por qué? Porque en esta temática en particular, desde hace muchos años, se maneja con un formato en red. ¿Sí? Ninguna institución trabaja esta temática de manera atomizada. Esto es importante y yo agradezco infinitamente que los medios de comunicación lo difundan. ¿Por qué? Porque es importante que las personas tengan información, porque la información empodera. Siempre es importante tener un marco de previsibilidad para saber cuál es el paso a seguir en este proceso que es difícil, en términos institucionales, pero también en términos personales. Y en esto quiero destacar dos cuestiones que son importantes, que son dos temporalidades. No es lo mismo la temporalidad de una institución que la temporalidad de la persona que sufre violencia. Para cuando la institución toma conocimiento de la vulneración de un derecho, es como si un interruptor se encendiera. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahí se activa el protocolo de actuación. Y empezamos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero para cuando la persona se presenta en una institución, ya está en otro proceso, ya está con mucho desgaste, ya está con miedo, ya está con un proceso de vulneración brutal. Entonces hay temporalidades personales y temporalidades institucionales. Por eso las instituciones tienen que contemplar ese miedo, tienen que contemplar esa emergencia, esa sensación de tener que solucionar la problemática en la inmediatez. Siempre la educación va a ser la herramienta para mejorar cualquier proceder, en cualquier institución. En esto quiero dejarlo en claro, ¿no? La educación siempre va a ser la herramienta fundamental. Y desde el espacio donde estamos trabajando nosotros, que es específicamente de docencia, llevamos adelante proyectos pedagógicos para lo que es la capacitación del personal policial en lo que se refiere a cómo se toma conocimiento y cómo se pone en acción esos protocolos, cómo se llevan adelante las denuncias, las características propias de los escenarios de violencia, alcanzar a incorporar la perspectiva de género, que ese es el eje fundamental de todas las instituciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, lo menciona así la ley Micaela del año 2019, y comprender también a la perspectiva de género no solamente como un concepto, sino como un ejercicio, ¿no? Es decir, si la perspectiva de género es esa mirada que me invita a investigar, a revisar y a reflexionar y a analizar los roles y los espacios socialmente asignados y las diferencias entre hombres y mujeres, haciendo foco en las desigualdades, yo no solamente tengo que tener la capacidad de visibilizarlo como concepto, sino también en el marco de la función como agente estatal, de accionar con diferentes herramientas para generar esa equidad, ¿no? Sí. O esa igualdad. Pongámoslo como la balanza. ¿Se acuerdan el símbolo de la balanza de la justicia? Sí. Sí. Bueno, Sí. nosotros siempre... ¿La balanza? Ahí está, muy interesante la pregunta. Justamente cuando hablamos con el personal, nosotros lo que decimos es, siempre piensen que es una balanza desbalanceada. Porque cuando la persona se acerca a una dependencia, ya tiene un problema. Entonces lo que necesita es que nosotros accionemos y pongamos el peso que corresponde en la medida que la persona lo necesite. Por eso los protocolos deben accionar sobre la problemática, pero no de manera estandarizada. Debe tener coincidencia con la problemática en la medida que la persona lo necesita. Entonces muchas veces el protocolo se toma como algo estandarizado cuando en realidad requiere de un análisis y de un diagnóstico un poquito más ajustado. ¿Sí? Empatizar me suena un poco la palabra. Empatizar, también esta cuestión de profesionalizar implica también generar esa distancia, porque la persona cuando se acerca a una dependencia, sea la que sea municipal, el área de género, sea policial, sea cual sea, lo que necesita
es obtener una respuesta que por sí sola no puede obtener. Entonces, ¿qué se supone? Se supone que las políticas públicas, que es la temática que nos convoca, la política pública es producto de la demanda social que ha puesto en agenda determinadas temáticas. El Estado, como respuesta, genera la política pública y como paso posterior genera los dispositivos para que esa política pública se transforme en ejercicio en el territorio, ¿sí? Esta es una manera de explicar de manera sencilla, es un poquito más complejo, pero de manera de explicar, ¿sí?, por qué es importante que la persona tenga información. Estamos acostumbrados a... Sí, perdón. Mariana, sí, con respecto a este tema de las denuncias, quería consultarte, ¿cómo es hoy por hoy la receptividad en las dependencias para con las denuncias de las personas que sufren violencia de género? En las dependencias policiales es importante poder mencionar lo siguiente. Las dependencias policiales, cuando se empieza a visibilizar la temática de violencia de género y violencia intrafamiliar, surgen las comisarías de la mujer como un área especializada, ¿sí? Aparte tiene una particularidad, las comisarías de la mujer tienen equipo interdisciplinario que tal vez las comisarías de jurisdicción no poseen. A partir del año pasado, en el mes de abril, se hace una reestructuración orgánica funcional donde todas las dependencias policiales deben recepcionar las denuncias por violencias de género y violencia intrafamiliar, ¿de acuerdo? Esa ampliación, digamos, porque hagamos un antes y un después. Antes solamente se tomaban en comisaría de la mujer, ahora se empiezan a recepcionar en todas las comisarías. Eso también implica especializar al personal. Esto es del año pasado. Empezamos a hacer un proyecto de formación y capacitación, porque no somos ajenos a lo que le pasó al mundo entero. La pandemia ha provocado que los encuentros que teníamos programados de lo presencial tengamos que hacerlos vía Zoom, ¿no? Entonces, respecto a lo que es la recepción de las denuncias, nosotros en particular, desde el área de capacitación, tenemos específicamente talleres para trabajar sobre la recepción de las denuncias. ¿Por qué? Porque tienen particularidades propias. Insisto, nosotros trabajamos sobre el área de capacitación. Pero también quiero dejar en claro algo que es importante. La sociedad tiene poder de seguir demandando si entiende que no ha sido atendida como corresponde, ¿sí? Pasa con cualquier institución, ¿sí? Si una persona no es atendida como corresponde, tiene el derecho, ¿sí?, de generar una demanda y mencionarlo y poner en conocimiento al Estado de que no ha sido atendido como corresponde. Y perdón, Mariana, en pandemia, Renata Mojarri te habla, ¿en pandemia hubo más denuncias o menos? El tema de la pandemia, bueno, se ha mantenido bastante, en particular, hubo muchas consultas telefónicas, porque al inicio de la pandemia hubo como un temor muy fuerte con respecto al tema también de controles externos y demás. Nosotros tratamos de hacer una difusión, porque había dudas con respecto, por ejemplo, si se podía salir a hacer una denuncia. En ese momento hicimos una campaña importante con todas las dependencias y las áreas de género municipales también, para informar de que si se estaba sufriendo violencia intrafamiliar, se podía salir para poder recepcionar la denuncia. En esto es importante también el rol que cumplen los medios de comunicación, es más que fundamental, porque en una situación tan excepcional como es el que hemos vivido el año pasado, que además estaba embebido de un enorme temor por lo desconocido, ¿no? Digamos, fue, para mí entender, fue fundamental el rol que tuvieron los medios de comunicación. Y en la medida, bueno, hubo resoluciones concretas respecto a las medidas cautelares que estaban prorrogadas y demás. Se fueron tomando muchísimas medidas para la protección de las personas en situación de violencia. Pero también recordemos que, digamos, había como mucha confusión. Obviamente que uno trata de generar ese puente comunicante, ¿no? De brindar esa información. Ya de por sí es una temática compleja, si a eso le agregamos una situación excepcional como la del año pasado, digamos, nosotros en términos generales, todas las instituciones, justicia, digamos,
las instituciones, la parte municipal y demás, debemos redoblar el esfuerzo. A ver, estamos en esto, quiero ser clara, lo más clara posible. Estamos muy acostumbrados a explicarle a la comunidad cómo funcionan las instituciones, pero también tenemos que seguir repensando dentro de las instituciones cómo funciona la sociedad. Y eso implica tener capacidad de escucha y comprender cuando la sociedad nos está diciendo lo que necesita. Y en ese sentido, ¿sí? Bueno, yo digo, me enfoco específicamente, y vuelvo a repetir, me enfoco específicamente en mi trabajo, que tiene que ver con la formación y la capacitación, ¿no? Nos enfocamos en cuáles han sido las consultas, cuáles son las dudas. Tratamos de hacer también un relevamiento sobre las consultas del personal policial, escucharlo, porque a ver, el personal de Comisaría de la Mujer es un personal que ya está, digamos que ya tiene trayectoria en esta temática, y cuando las dependencias policiales tienen que trabajar esa temática específica, también requiere de capacitación, como les puede pasar a ustedes en el área en el que trabajan, ¿sí? No se aprende... Aunque no lo parece. No, al menos nosotros, al menos nosotros. Pero por favor, saber... A ver, una cosa es saber y otra cosa es saber comunicar. Eso es fundamental. Tal cual. Saber comunicar es fundamental. Lo digo como docente y valorando, digamos, el trabajo de los docentes, pero también valorando el trabajo que ustedes hacen. No es lo mismo tener conocimiento que saber comunicar, que un mensaje llegue de manera concreta, rápida y efectiva hacia las personas y que esa información empodere para poder dar un paso para salir del escenario de violencia, por favor, es fundamental, ¿sí? Salva vidas, la información. Yo soy una convencida de eso. Si no es lo mismo cuando las personas tienen conocimiento cuando no la tienen, ¿sí? Si una persona sabe que tiene derecho a radicar una denuncia, sabe que tiene derecho a tener un dispositivo de prevención, de emergencia, de seguimiento, de asistencia, no es lo mismo saberlo que no saberlo, ¿no? Entonces creo que es el eje fundamental de la convocatoria de la Universidad del Sur, de Cultura y Extensión Universitaria. Trabajar sobre 3 enfoques integrales que tiene que ver con los protocolos de actuación, también sobre cómo traducir esa demanda social para seguir trabajando, entendiendo que las políticas públicas no son afirmaciones taxativas, son permeables y deben ser permeables a las nuevas demandas sociales. Bien, Mariana, te agradecemos muchísimo por tu explicación con respecto a esto. Más que interesante el punto que planteas. Me dijeron que no está acá en Bahía Blanca, que se vino, tuvo que venir a Bahía Blanca, así que le decíamos, ¿sí? Le decíamos Bien. Buen viaje tanto de regreso para donde corresponda. Y que nos recuerde también el lugar y fecha del evento. Exactamente, así es hoy a la tarde. Sí, bueno, pues, yo soy bahiense, me fui hace unos años a trabajar al ministerio y siempre es un placer volver a casa, así que para mí fue un placer la invitación en todos los sentidos posibles, así que muy agradecida también a la universidad. El evento es hoy a las 18 en la Casa de la Cultura, en Avenida Lem 925, así que bueno, los esperamos, es con inscripción para respetar, digamos, el aislamiento. Ellos toman en consideración el tema del distanciamiento para cuidarnos a todos y a todas, así que bueno, si pueden inscribirse y quieren participar, bueno, encantada y los esperamos. Bien, y anunciamos una cosita más, el ciclo se va a cerrar en marzo con la charla sobre salud femenina, el 30. Martes 30 Bien. de marzo, Bien. así que también se van a tener que inscribir en la misma página, y bueno, en esta oportunidad se hablará de mujeres y la universidad, el encuentro por la mujer es el evento, política de género y protocolos de violencia de género, y el martes que viene sobre salud femenina, así que hacemos extensiva la invitación para esa actividad de la próxima semana. Muchas gracias, Mariana, por este rato que tomaste para hablar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que hacen. Muy Bien, amable. hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Mariana Álvarez Zampelli, quien pertenece a la Superintendencia de Políticas de Género. Nosotros vamos a una tanda cortita y ya volvemos con los últimos minutos de Mirada Radio. Por nuestra ciudad, por la gente, por la familia, por lo que pasa y nos pasa.